con nuestra querida doctora Leticia Calderón Chelius. Como todos los viernes, la presidenta del Patronato de Sin Fronteras nos tiene su análisis en este espacio. Bienvenida, doctora, muy buena tarde, ya ansiosos de escucharle. Pues muchas gracias y que efectivamente creo que ha sido una semana donde el tema migratorio se pone en el centro del debate, nos abre los ojos a lo que todos ya sabemos aquí, que este tema en la relación México-Estados Unidos es sumamente delicado. Sabíamos que en el proceso electoral de ese país, sobre todo, iba a ser, bueno, pues parte del golpeteo entre los partidos y claro, esto lo que vemos ahora es que también el marco legal está haciendo, simplemente hago el resumen, una cuestión que se aprobó desde el diciembre, que es esta ley que en Texas se aprobó y que tuvo un golpeteo ahí en términos jurídicos, entró en vigor, después otra vez se canceló, se suspendió, vamos, y después otra vez en el jaloneo está en una disputa legal y ahí se va a mantener este asunto porque en Estados Unidos, que es un país además muy de leyes, muy de juicios, muy de entrar en una discusión donde al final de cuentas las cortes y finalmente la Suprema Corte tiene esta última palabra, pues decidirán algo que es donde está, digamos, la llave del debate, y es las leyes de migración prácticamente en todo el planeta son federales, es decir, a nivel nacional, no locales o de los estados. Entonces, por tanto, bueno, en la disputa se prevé que podría llevar, ha ocurrido en otros estados, ¿eh? Ha ocurrido en Arizona, en su momento ocurrió en California, donde ya ha habido estas propuestas de ley e incluso en Arizona se aprobó una ley muy restrictiva en su momento que finalmente se echó para atrás después de un tiempo muy largo. Pero el detalle está en la controversia, el debate jurídico tenso, donde México ya puso digamos, sumó un elemento que es amigos de la Corte, esta figura jurídica que acerca elementos, dice por qué no es correcto desde la perspectiva de un tercero que no es parte de la discordia, porque no, México no puede y no tiene forma de involucrarse en este tema, pero sí acerca estos elementos para que la Corte, ¿no? En su momento, tenga otros puntos de vista y que pudiera considerarlos. Pero hay que verlo así, es un asunto jurídico. Pero, Carlos, y ahí está el pero, lo interesante es que esta controversia, y como ya la hemos oído de varios funcionarios mexicanos que lo expresan muy bien y lo aclaran, ¿no? Yo hoy mismo oía a Marcelo Ebrard explicándonos esto, la canciller también Alicia Bárcena, bueno, pues desde ayer estaba, ayer incluso, ya hablando de lo que México no va a permitir y es este tipo de deportaciones que serían ilegales cuando no son de carácter federal, sino de un estado que es pues obviamente otra vez parte de una unión, pero no es soberano por sí mismo. Entonces, muy bien explicado y sin embargo, este tema nos permite voltear los ojos también hacia nuestra política y práctica migratoria. Porque una cosa es lo que dice la política y que tiene que ver con que, bueno, el perfilamiento racial es obviamente una forma de racismo, una cuestión donde se elige a unos o se selecciona a otros en función de su fisonomía y se presume que unos podrían ser migrantes indocumentados y otros no, a partir de estos criterios que justamente el gobierno mexicano está rehusando de parte del gobierno de Texas. Bueno, pues hay que decirlo pues como es y como se vive en México, eso sí ocurre, no es legal, no está en nuestras leyes, pero hay autoridades migratorias, autoridades que a veces no son migratorias, que con esos argumentos extorsionan o se acercan a las personas para pues violentarlas en su condición de personas extranjeras que visiblemente para ellos no son mexicanos y eso es ya en sí mismo una cuestión de racismo obvio, de xenofobia. Y se suma a esto que ahora la nota que tú mencionabas de las respuestas que está viendo en términos de una cuestión pues muy tremenda que se vive ahora en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, en un lugar muy acotado donde cerca de las oficinas de Comar, y Comar es la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, que atiende a todas esas miles de personas que están solicitando refugio en nuestro país, pero no atiende el tema migratorio, es decir, no está a cargo del tema migratorio en general, sino de este tipo de personas que digo, quieren continuar sus trámites y permanecer en nuestro país argumentando los motivos por los cuales México podría defenderlos, de protegerlos como un país que recibe a refugiados, ¿no? Bueno, ese es Comar, pero hay otra instancia, el Instituto Nacional de Migración, que sí es el encargado de lo que tiene que ver con lo que ocurre con aquellas personas extranjeras que transitan o están en nuestro país y que buscan no tanto quedarse, sino
llegar eventualmente a Estados Unidos, y en este momento, por la política estadounidense que impuso un trámite que es esta aplicación en el celular desde la cual las personas solicitan, digamos, una cita para poder revisar sus casos en Estados Unidos, eso ha hecho los últimos, diría yo, jalándolo el último año, a que las personas permanezcan en nuestro territorio en distintas partes. Uno es México, en la Ciudad de México, donde están esperando recibir esa cita y eventualmente poder ir a Estados Unidos con esa cita. Otros se van quedando en el camino porque la cita no es fácil de conseguir, la aplicación no funciona o da muy poquitos lugares, y eso es parte de lo que explica por qué estas personas están esperando y tampoco es que solicitan refugio, ¿sí? Entonces hay un tipo de limbo que ya hemos vivido en la frontera norte o en la frontera sur del país, pero no lo habíamos visto en la Ciudad de México, y eso es lo que creo que tiene un poco, pues, sorprendida a las personas porque creían que eso no pasaba y simplemente lo que pasa es que estaba pasando en otros lugares. ¿Qué ocurre? Y con esto voy cerrando, Carlos. En la colonia Juárez, donde se dieron acontecimientos sumamente delicados, violentos, esto hay que decirlo como es inaceptable. Nada justifica la violencia hacia otro ser humano por el hecho de que una persona le moleste que estén allí. Hay que resolverlo, la autoridad, y ojalá que en este sentido hagan, digamos, presencia inmediata en la parte que les corresponde, sobre todo en el trato digno y respetuoso a las personas que están ahí acampando, literalmente en la espera de lo que he señalado yo ya. Pero esto no justifica ni puede ser argumento para decir, es que por esta razón de la dilación o lo torpe del tratamiento hacia este caso, es lo que ha llevado a que alguien se enoje, se violente. No, eso no puede justificarlo, y por tanto, las personas tienen que insistir, y hagámoslo aquí, qué bueno que hay este espacio para que las autoridades hagan frente, resuelvan. La Ciudad de México, y lo he dicho en otras ocasiones, tiene una ley de interculturalidad desde el 2011, de la cual nos enorgullecemos, y uno de los puntos de esta ley es que ofrecerá condiciones de estancia, que entre otras cosas suponen albergues o lugares donde poder pernoctar de las personas en tanto que van decidiendo qué hacer, si caminan, si continúan su trayecto hacia Estados Unidos o eventualmente esperan acá esto que llamaba yo como un trámite migratorio que ya extendió la frontera a lo largo de todo nuestro territorio. Entonces, ojo con esto, porque si no empezamos con un doble discurso en el cual, bueno, ay sí, pues es que las personas ya se desesperaron. No, 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 perdón. No nos podemos desesperar, porque este es además un mensaje muy duro para quienes han esperado mucho tiempo, sea en un momento dado en Tapachula, sea en Tijuana, ciudad que quiero y respeto muchísimo y le mando un abrazo enorme, pero que nos han demostrado que son capaces también de vivir en una pluralidad y en una diversidad, porque reconocen la existencia de estos flujos, que nada más se los digo, ¿eh? Esto no es que pasó y es una casualidad, es parte de la realidad mundial. No crean que es solo de México, es parte de la realidad internacional de la movilidad humana, sobre todo post-COVID. La pandemia, no crean que ya pasó en el sentido de que ocurrió, dejó consecuencias, y una es esta enorme movilidad de personas que buscan una mejor vida en otro lugar, y bueno, vaya, cada uno tiene derecho a pensar que la vida está en otra parte, como diría Milan Kundera, el famoso escritor checo. Y eso es el comentario, Carlos. Clarificador análisis, como siempre, mi estimada doctora Leticia Calderón Chelius. Un verdadero gusto contar con usted en este espacio siempre. Buen fin de semana. Nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos y muy atentos con este tema porque es delicado. Lo seguimos, por supuesto. Gracias a la doctora